Este episodio llega a ustedes gracias a The Color by Nicadom, Baskin Robbins, Cristóbal Valdés y Asociados, Arquitectos Urbanistas, Sánchez y Curiel Arquitectos, y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos al episodio 2 de Urbanística. Hoy tenemos una conversación con el urbanista Eric Dorrejo, quien nos ayudará a comprender a grandes rasgos cómo está compuesta y gestionada la ciudad de Santo Domingo. Y también vamos a conocer desde su perspectiva cuáles son los desafíos y potencialidades que enfrenta nuestra ciudad. Súper bienvenida a ti, Eric, y gracias por acompañarnos y compartir tus experiencias con nosotros. Bueno, muchas gracias y para mí un placer estar con ustedes en este episodio de Urbanística. Eric es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con estudios avanzados de doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 19 años de experiencia en asesoría al gobierno local, ayuntamientos, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil y de cooperación internacional. Esto en materia de ordenamiento territorial, de desarrollo regional, de gestión municipal y movilidad urbana. Eric además ha escrito sobre estos temas en la prensa local y en la revista Arquitecto. Desde 2008, Eric ha estado involucrado en importantes proyectos de planificación y desarrollo del territorio dominicano. Entre ellos destacan la coordinación del anteproyecto y formulación de las leyes de regiones únicas y la de ordenamiento territorial. Se desempeña actualmente como director de política de desarrollo de la zona fronteriza en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Eric, para comenzar la conversación, nosotros queríamos entender un poco qué te motiva personalmente a trabajar en la ciudad. Bueno, mira, esto se remonta cuando saliendo de la universidad y de la licenciatura, decidí irme a España a estudiar el doctorado. Cuando me fui con lo básico en términos de urbanismo, pero también con una experiencia acumulada de ver cómo se ha deteriorado la ciudad de Santo Domingo desde el momento en que comenzábamos a cursar la propia licenciatura hasta ese momento. Y llegar a Madrid y ver esa ciudad y ver que verdaderamente yo puedo caminar la ciudad, de que yo puedo usar un transporte público eficiente, de que no necesito el vehículo privado, de que yo puedo al mismo tiempo tener un espacio público, de que hay un orden, hay una organización, hay normas, hay criterios. Y dije, bueno, pero puede haber algo distinto a lo que tenemos en nuestro país. Y me fui entonces con la intención de en algún momento retornar, teniendo la posibilidad de incluso residir en España, que trabajé durante un tiempo allá, pero traer ese conocimiento, aportar un granito de arena a lo que muchos otros profesionales están haciendo, fue mi mayor motivación. Y desde el 2005 que retorné al país, entonces he estado de una manera u otra incidiendo y aportando en algunos espacios vinculados con el quehacer de la ciudad. Qué interesante lo que plantea Eric, Claudia, porque justo en el episodio 1, donde Claudia y yo comentamos nuestras motivaciones y el porqué de este proyecto, pues se relaciona mucho a esas experiencias que también nosotros tuvimos, cada una en un lugar diferente, Claudia en Nueva York, yo en Santiago de Chile, y cómo esas experiencias de tú entender que el ciudadano puede tener otra calidad de vida, que puede ver y vivir la ciudad de otra manera a la que nosotros estábamos acostumbrados, pues realmente es como el clic, el punto de partida para estas inquietudes y ver cómo de alguna manera podemos contribuir a que eso se traiga a nuestro país. Así es, yo creo que nuestra generación que tuvo la posibilidad de decidir dónde estudiar fuera, luego que terminamos, y conocer diversas experiencias, es una generación que al mismo tiempo tiene el compromiso de impulsar y provocar transformaciones. Yo sé que ustedes son parte también de eso. Correcto. Sí, porque nosotros realmente somos una generación que pudo vivir otro Santo Domingo comparado al Santo Domingo de hoy en día. Y mira, precisamente uno de los objetivos de este proyecto de podcast Urbanística es proveer información de forma llana
sobre nuestra ciudad y quisiéramos como empezar con una radiografía general, como cómo está compuesta la ciudad en términos económicos y sociales. Mira, es interesante tu pregunta y me permite yo partir del contexto nacional y cómo está estructurado el país. Quizás algunos están enterados que en el año 2022 se aprobó la Ley de Regiones Únicas de Planificación, es la Ley 345-22, que divide por primera vez en la historia nuestro país en 10 regiones. Teníamos decretos que la habían dividido nuestro país, pero esos decretos no tenían la fuerza legal que tiene una ley. Esto nos ha permitido tener estas 10 regiones y 10 regiones que están integradas entonces por 31 provincias más el distrito. Y dentro de esa conformación entonces tenemos lo que son los municipios, que tenemos a la fecha hoy un total de 159 municipios y un total de 234 distritos municipales. Esa ley de regiones únicas que tú mencionas, Eric, organiza un poco el territorio, ¿verdad? Porque antes cada ministerio tenía una organización diferente en cuanto a regiones, ¿verdad? Y eso permite ya que quizá pueda haber un trabajo mancomunado, digamos, de esos diferentes ministerios, ¿correcto? Más coordinado. Esa es la aspiración. Lamentablemente hasta la fecha no se ha avanzado en lo ideal en este marco legal, pero sí ya contamos con un reglamento de aprobación y ya sí contamos con un proceso de esa articulación. Porque hoy cuando grabamos este podcast, los distintos ministerios tienen distintas regionalizaciones. Y eso es lo que busca. Entonces, homologar. De manera que cuando trabajemos en la región Enriquillo, por poner un ejemplo, el trabajo que hace Obras Públicas con Medio Ambiente, con el INDRI, con INAPA, con el Ministerio de Economía, Salud, Educación, tenga una misma base geográfica que permita entonces unir fuerzas, definir metas comunes, tener data que sea homogénea y va a garantizar, y yo creo que va a permitir que la distribución del presupuesto pueda ser mejor equitativa. Que lamentablemente, no solamente a nosotros, en Chile pasa igual, en las ciudades latinoamericanas, que hay una alta concentración de la inversión en la capital, creando de esto un elemento muy fuerte, que es lo que pasa en nuestro país. El Gran Santo Domingo ha sido la suma de donde están todos los poderes económicos, políticos, sociales, y eso crea un desbalance. La mayor cantidad, del 85% de las entidades financieras se encuentran en el Gran Santo Domingo. Y hay provincias de nuestro país que no tienen ni siquiera entidades financieras. De manera que la ley de regiones va a contribuir en esos aspectos también. Yo quiero ahí como precisar un poquito, porque tú hablas del desbalance con respecto a esta organización, vamos a decir, de gestión, de entendimiento también del territorio. Tú puedes como conectar un poquito más cómo eso puede, o sea, con qué fin esa regionalización puede traer prosperidad a todo el territorio. Sí, mira, evidentemente para impulsar procesos de transformación se necesita inversión. Y ahí ha habido una diferencia o diríamos ruptura en lo que es la planificación y la implementación. Planificamos de manera muy perfecta, pero cuando vamos a implementar, lo que se implementa no necesariamente fue lo que se planificó. Y uno de los elementos que no ayuda a eso es la ausencia de un presupuesto que sustente la planificación. Claro. De manera que cuando yo regionalizo y yo puedo identificar potencial y limitaciones en una región X y yo puedo planificar con esa información, al mismo tiempo yo puedo destinar para esa región un monto específico de inversión pública que va a ser complementada con la inversión privada. Pero es sumamente importante el poder concentrar todo el desarrollo por regiones. ¿Por qué? Porque las provincias no tienen todo el potencial. Las provincias se complementan unas con otras. Claro. Además tenemos un país muy pequeñito. Y a la vez muy diverso. Cuando los cacicazgos eran 5 en toda la isla. Y ahora tenemos un fraccionamiento, como yo les comentaba, de 159 municipios. Si nosotros planificamos como ayuntamientos,
va a ser un pastel sumamente fraccionado. Claro. Pero cuando vemos esa posibilidad de articular en regiones, yo puedo tener una costa en Pedernales que me da un beneficio y lo conecto con un lago, lo conecto con producción agropecuaria que está en Bauruco, lo conecto con comercio transfronterizo en Independencia, o lo conecto con el tema de aeropuerto en Barahona, y todo eso está en una región. La inversión pública contribuirá entonces a impulsar esto de una manera más organizada. O sea que si estoy entendiendo bien, la perspectiva es de poder concertar esfuerzos y que de que si en vez de trabajar, vamos a decir como pedacito a pedacito, Como islas. Exacto, podemos entonces ver como secciones más grandes que entonces sí tienen, vamos a decir, como de lo macro a lo micro, tienen cierta visión. Los mismos objetivos, las mismas metas. Exacto. Y eso va a contribuir. Y se complementa porque el territorio, como decimos a veces, tiene su vocación. Entonces hay sitios que van a ser mejores para ciertos usos que otros, y todo eso entonces empieza como a conectarse y a potencializarse. Correctamente. Ese es el fin. Eso es lo que queremos lograr para impulsar un verdadero desarrollo. Eric, entonces, a grandes rasgos, ¿cómo es la ciudad de Santo Domingo en términos social, económico, de división político-administrativa? Mira, ese es el primer punto de partida, y es cómo está estructurada la zona metropolitana, la ciudad. Tenemos un gran Santo Domingo, que es resultado de que el Distrito Nacional en el 2001 pasó por un proceso de transformación y se creó la provincia de Santo Domingo y el distrito. Sin embargo, como es una zona metropolitana integral, esta zona se ha denominado este conjunto de estos 9 municipios. Son 9 municipios en total que conforman el Gran Santo Domingo, con un total de unos 1.400 kilómetros cuadrados aproximadamente. La población es según el último censo del 2022, sobrepasa incluso los 4 millones de personas, de manera que es un dato importante porque es aproximadamente el 40% de la población que reside en el Gran Santo Domingo. Wow. Un porcentaje que es el resultado de que ante la ausencia de oportunidades históricas a lo largo de todo el territorio nacional, la gente viene a donde hay trabajo. La centralización de la que hablábamos anteriormente. Y esto se da básicamente en el Gran Santo Domingo, en Santiago y quizás en la zona de Punta Cana, donde hay un pleno desarrollo turístico. Y esa atracción, entonces, lo que genera es esta gran concentración de población. Y entonces, por ejemplo, comparado al censo de hace, o sea, ¿cuándo surgió ese crecimiento poblacional? ¿Cuál ha sido la trayectoria que nos lleva a este censo de 4 millones de Mira, es un proceso que nos tenemos que remontar a la década de los 60, porque cuando la dictadura, las entradas al distrito o la capital o ciudad Trujillo en ese momento eran restringidas. Si tú no residías acá, no podías entrar. Entonces estaba controlada la población. Si tú te ibas a mover de un sitio a otro, tenías que reportarlo. Y era bastante restringido. ¿Y qué teníamos? Teníamos una ciudad de 50,000, 60,000 habitantes, no más que eso. A partir de la... O sea, que del 1960, de 50,000 habitantes, al 2022, somos 4 millones. 4 millones. Y es un proceso que, con la ruptura de la dictadura, se abrieron las fronteras. Con esa apertura de las fronteras, entonces, la gente, ante la ausencia de oportunidades, comienza a llegar donde están los trabajos, donde están los empleos. Y eso produjo un crecimiento exponencial, de que fuimos aumentando hasta lo que hoy somos. Entonces ese crecimiento nos sitúa en una provincia que arropa al corazón del país, que es la capital, el Distrito Nacional. Una zona que, cuando lo vemos desde los distintos tipos de análisis, es una zona de alta trascendencia. Y podemos comenzar con el tema de conectividad, por ejemplo. El Distrito Nacional tiene un total de 17 accesos de toda la provincia hacia el distrito. Y de esos 17 accesos hay 5 que están unidos con las vías troncales. ¿Qué significa eso por un lado? Que todo el que se transporta de una región a otra tiene que pasar por acá. Ya tú sabes el volumen de tráfico que ya tú le estás sumando. Parte de lo que crea. Le estás sumando. Y cuando tú
analizas y tú dirás, bueno, pero ya tenemos circunvalaciones. Bueno, el problema de las circunvalaciones es que los peajes están colocados en una zona que no es estratégica. Porque el peaje debería estar, si vengo de norte a sur, dándome la preferencia para entrar a la circunvalación y luego el peaje con un precio importante que le duela a la gente y diga, no, para yo meterme a la ciudad y pagar X monto, mejor tomo la circunvalación. Un incentivo para tomar la circunvalación. Pero número 2, la circunvalación es la que tiene el peaje. Ajá. Es decir, que yo estoy encareciendo y diciéndole a la gente, no, métete a la ciudad. Métete a la ciudad que no tiene precio. Exacto. Entonces eso pasa en los 3 puntos cardinales. Y la gente tiene que hacer ese tránsito y eso incrementa el volumen. Pero además de eso, el otro elemento es que todos los días ha sido cuantificado que entran a un distrito nacional de 1 millón de personas, entra 1 millón de personas más, lo que son aproximadamente como 400,000 unidades vehiculares. Imagínate tú entonces, y tomamos ese punto de partida, ¿cómo no vamos a tener un distrito nacional saturado? Uh-huh. Porque es que la política urbana, la política de movilidad, no ha ido acorde a la ciudad que tenemos. Al crecimiento de la ciudad y su crecimiento en términos físicos, o sea, de la infraestructura. Mira, porque estoy todavía un poco como en la parte de cómo creció la ciudad de 50,000 a 4 millones. Entonces, como que precisame un poco qué significado eso en términos como de la distribución de la gente, en términos del territorio. Como tú dices, se hizo una región metropolitana, y donde el Distrito Nacional continúa siendo ese corazón económico, vamos a decir, pero hay mucha actividad económica también fuera del distrito. Entonces, cuéntanos un poquito como para poder visualizar qué tipo de actividades están pasando, no solo en el distrito, sino también en la región metropolitana. Y en términos de territorio, lo que ha significado también, que nosotros teníamos, como tú dices, haciendo referencia a 1960, ¿verdad? Hasta el 65, que fue la revolución, la población se mantuvo dentro de lo que llamamos la ciudad colonial, la ciudad amurallada, ¿verdad? Correcto. Y ahí empieza, justo con el tema de la revolución, esa expansión que se venía dando, pero que la revolución le da como resulta ser un gatillador de esta expansión. Y ahí empieza entonces el territorio a... ¿Cómo tú ves esa organización y distribución en el territorio a partir de ese momento? Sí, ya luego de esa fase, entonces que comienza la ciudad jardín y luego ya se comienza a extender más allá de la Lincoln, etcétera. Pero yo creo que un proceso que detonó esto fue la generación de nuevas infraestructuras. En ese momento, y recuerdo una vez tener una conversación con Rafael Tomás Hernández, que fue quien trabajó en el Centro Olímpico. Podemos recordar que el Centro Olímpico era parte de la pista del Aeropuerto General Andrews. Exacto. Y se aprovechó ese proceso de que se debían utilizar esos terrenos para generar un pulmón. Y cómo conectar eso con lo que entonces hoy es la 27 de febrero. Esas infraestructuras entonces comenzaron a generar un espacio periurbano donde la gente podía asentarse, donde podía tener asentamientos. Se produjo un elemento también importante que fue con la Feria de la Confraternidad y el Mundo Libre, lo que conocemos como la feria comúnmente, y es que ahí habían unos asentamientos, y esos asentamientos cuando se fueron a construir, toda esa población, eso fue años 55, lo que hizo fue que se llevó a lo que hoy es esa zona de la Ciénaga, los Guandules, Domingo Sabio, es decir, las decisiones de carácter gubernamental y político tienen una trascendencia importante en la construcción de la ciudad. Ese movimiento para la generación de la feria te generó una ciudad monumental en una parte, pero una zona de hacinamiento en otra parte. La construcción de los grandes parques, y podemos señalar el Centro Olímpico, pero podemos señalar el Parque Mirador Sur, el Norte, el Botánico, el Zoológico. Esa idea de política te generó pulmones verdes importantes que no los tenemos, pero combinado con infraestructura. Y esa infraestructura es la que generó entonces el tema de vivienda y asentamientos. Claro. Ahora, el distrito de hoy está pasando por una transición también, porque en esa época, esa extensión de las infraestructuras te generaba también los polígonos industriales. Y conocemos el de Herrera, que era muy importante, ya no existe.
conocemos toda la zona que va por la Máximo Gómez, que también es importante y persiste. Y esos polígonos industriales y la ciudad que tenemos hoy en día se están transformando a que la industria de una manera u otra ya no cabe en el distrito. Ya tiene problemas de tránsito a lo interno del distrito, tiene problemas de incompatibilidad de uso a lo interno del distrito, tiene problemas de contaminación a lo interno del distrito. Y si a eso le sumas el encarecimiento del precio de la tierra, entonces hace que ese proceso de transición hoy en día lo que te genera es una ciudad de alto nivel económico, social, todavía con muchos tugurios. Incluso hay un informe que hizo la Oficina Nacional de Estadística que señala que existen 413,000 habitantes en tugurios en el Distrito Nacional. ¿Qué significa eso? Que el 50% aproximadamente de la población vive en zonas informales. Correcto. Principalmente la circunscripción 3. Es un dato importante porque nos lleva a la reflexión siempre de que hay un Santo Domingo paralelo. Hay un Santo Domingo de polígono central, hay un Santo Domingo de grandes avenidas que no he contrastado con ese 500,000 de habitantes que vive en La Yuca, en Los Manguitos, en la C3, en muchísimos de esos lugares. Pero este proceso de transición entonces te lleva a que necesita obligatoriamente de impulsarse una renovación urbana de dos tipos de espacios, los informales y los espacios de baja densidad, tipo las villas agrícolas, Villa Francisca, que lo que tiene es 1 o 2 niveles, pero tiene una infraestructura de calles excelente que permitiría densificar para personas que no necesariamente necesitan vehículos. Y ahí, en esa densificación, en que tú puedes potenciar aún más el transporte colectivo. Mientras ese proceso no se dé, entonces el transporte colectivo siempre va a estar deficitario. Y ese proceso de transformación es el que ya coloca a Santo Domingo en otro nivel y que necesita avanzar en eso, porque si no, entonces lo que va a hacer es que va a perder competitividad. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. The Color by Nicadom. Somos soluciones expertas en pintura y terminación. Nosotros hablábamos en el primer episodio de Urbanística también, Eric, sobre lo que es visión de ciudad. Y probablemente es una de las cosas que más nos hace falta como ciudad, Santo Domingo. ¿Cuál tú crees que, qué es una visión de ciudad? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué sería una visión de ciudad? Mira, para mí una visión de ciudad es poner a los actores relevantes de acuerdo en cuanto a qué es lo que yo quiero. Eso no se sabe en el distrito. No. ¿Qué ciudad queremos? Sí. O el Gran Santo Domingo, porque... Sí, ahí va a ser más complicado porque a diferencia de otros países, como El Salvador, por ejemplo, no tenemos una gobernanza metropolitana. Hay el Gran San Salvador, puse el ejemplo de El Salvador porque lo conozco muy bien y funciona muy bien, tiene un supra alcalde que tiene la definición de políticas que son de carácter regional o metropolitano. Eso no lo tenemos acá. Habría que poner de acuerdo a 9 alcaldes, pero ¿quién los pone de acuerdo? Por eso es que para mí la mancomunidad del Gran Santo Domingo, en base al marco legal que tenemos, no funciona. Porque ¿quién es el que va a gestionar o el que va a definir? El que más dinero tenga. Claro. El que más dinero tenga, el que va a poner la agenda sobre la mesa. Y si el Distrito Nacional, por ejemplo, no pagaría lo que debe pagarse en Duquesa para recibir los camiones, entonces se cayó el negocio. Ese modelo de mancomunidad tiene que reformularse. La visión debe ser, en principio, de ciudad. Claro, el ente nacional podría impulsar una visión metropolitana de ciudad, pero es poner a todo el mundo de acuerdo en qué queremos. No es esta disyuntiva de yo quiero alta densidad o lo que quiero es mi casa de un nivel y que no me pongan edificios al lado. Esa es una discusión que está ahí y que hay zonas de acá, del Distrito Nacional, que piensan que todavía viven en la periferia, que piensan que todavía pueden vivir como si fuera frente a la playa
con ningún edificio. Eso se está transformando. Ahora, lo que queremos es eso, pues entonces tenemos que hacer políticas para eso. Y básicamente esa sería lo que es una visión de ciudad. Entonces, no hay una visión actual para la ciudad de Santo Desde Domingo. mi punto de vista no lo hay. No, y no ha habido la posibilidad. Sí ha habido intentos de generar visiones de ciudades y otras administraciones la han podido poner sobre la mesa, pero que eso se materialice y que eso se lleve a ordenanzas, a planes y a incentivos, eso es lo que nos hace falta. Porque propuestas sí tenemos y han habido durante mucho tiempo, pero eso no se ha podido concretizar y mientras no se concretice, cada uno va a estar jalando para su lado, como dice. Claro. ¿Y qué tú piensas que es el costo para la ciudadanía, para todos al final, de no tener esa visión estructurada? Porque hay muchos costos en diferentes aspectos de la vida diaria, económica, social, cultural, todo eso. Esa falta de visión, ¿qué significa para nosotros los capitaleños en términos de gestión de la ciudad y en términos de planificación? El principal costo es que estamos destruyendo un diamante, porque ahora mismo el Distrito Nacional, Santo Domingo, es la productora del mayor aportes económicos que se generan a la economía nacional. Entonces, el no tener la visión de ciudad te distorsiona lo que debe de hacerse y esa competitividad o ese impulso del distrito se diluye y se va a trasladar a otros lugares. Y ha pasado en otros países. Yo recuerdo el caso de Argentina, cómo comenzaron a generarse lo que son los county, que son estas ciudades que lo tienen todo. Son cerradas y tienen los servicios privados prácticamente, porque de la cuota que pagan ellos, ahí se solventa todo. ¿Y por qué sucedió eso? Porque la gente no tenía las seguridades, no tenía los servicios, la infraestructura y decidió irse. Aquí, cuando le sumas el tema del tránsito y del transporte y el caos, entonces han surgido algunos complejos. Hay varios en el este y hacia el norte, de personas que trabajan en teletrabajo, de que les es más fácil venir una vez a la semana y regresar, y eso pierde la competitividad. Entonces es una destrucción al sistema urbano. Y nuestra generación tiene que impulsar, sentar sobre la mesa a los principales actores para generar esa visión de ciudad. Porque mientras tanto, entonces lo que se está produciendo es que Santo Domingo es como el Santo Domingo de nadie. Y más que nuestros padres y abuelos no son de aquí. Todos vienen de provincias y del interior. Exacto. Entonces, no hay identidad. Hay una conexión neurálgica, emocional al espacio de la ciudad. Entonces, la identidad, si no hay visión, si no hay apropiación, no hay identidad, me da lo mismo lo que hagan. Exacto. Me da lo mismo un metro que sea elevado o que sea subterráneo. Porque ahora, cuando la ciudadanía, el gobierno, el sector empresarial está en una mesa pensando en eso, entonces hoy estaríamos pensando, si nosotros lo que queremos es una ciudad que sea sostenible, entonces el sistema de transporte ferroviario hacia el aeropuerto quizás no tiene que ser en pilotillos, quizás tenga que ser soterrado o a nivel de superficie. Claro. Y esas son las discusiones que hay que propiciar. Correcto, eso sería algo muy interesante. Yo pienso que tú planteas algo que me acordó Chicago, donde áreas de Chicago dejaron de tener inversión y entonces la ciudadanía, buscando su comodidad, como debe de ser, entonces empezó a irse a los suburbios. Correcto. Y ahora mismo, la ciudad perdió muchísimos habitantes, muchísimo poder económico para poder invertir en sí misma, vamos a decir. O sea que eso es algo súper interesante porque entonces hay un esfuerzo todavía mayor de traer a la gente, de crear espacios urbanos que realmente sean competitivos, como tú mencionas, y atractivos. Y las dinámicas económicas se sustentan en la capacidad de aglomeración y la cantidad de personas que estén ahí. Es decir, un supermercado, yo lo que quiero es que venga gente. Claro.
y si yo tengo a la población en suburbios o en otras ciudades, hay ciudades incluso donde se ha ido gran parte de la población a 2 horas y media de la capital a residir, como en la zona del este. Si eso se da, entonces los que están aquí colocando sus empresas dicen, no, yo me voy allá, a donde se fue la población, y me retiro de acá. Y esa pérdida de competitividad entonces va a generar sus conflictos. Claro, porque eso no es, también está muy relacionado a la calidad de vida que anda buscando la gente, que le importa a la gente. Correcto. Mira, tenemos unas cuantas preguntas más como de rápida, lo que dicen como rapid fire. Entonces, dinos en una palabra para describir la ciudad de Santo Domingo. ¿Positiva o negativa? La que tú lo quieras. No, porque positiva yo diría que es en transformación, pero negativa es que es un caos. Sí. Y si tuvieras que describir la ciudad con un color, ¿cuál color fuera? Gris ahora. Sí. Y gris no solamente por la cantidad de contaminación existente, sino porque hemos encementado la ciudad. Esos problemas de inundaciones que se han producido en los últimos noviembre han sido el fruto de que nuestros lugares de escorrentía natural, que son las cañadas, están todos encementados. Define escorrentía para Mira, el público. Escorrentía es un concepto que se usa en la geografía de que son como los cursos o los espacios por donde corre el agua. Uh-huh. Nuestro Distrito Nacional, por ejemplo, tiene 50 cañadas, que tiene ahí aproximadamente unos 22,000 metros lineales de recorrido. Imagínense ustedes que en lugar de estar hoy ocupados, yo pueda liberarlos, densifico alrededor y los siembro de verde. Esas lluvias que se dan tienen por dónde llegar a la Isabela y a Los Ama, que es lo que ahora no pasa. Al no poder llegar a la Isabela y Los Ama, entonces se acumula y se producen las fatalidades que se han producido últimamente. Uh-huh. Pero y mucha pérdida económica. Pero nosotros tenemos 10 arroyos y esos 10 arroyos tienen unos 31 kilómetros lineales. También muchos ocupados, otros no, muchos contaminados, otros no. Entonces, el transformar a Santo Domingo de gris a verde nos va a ayudar a evitar la pérdida de vidas, una mejor economía, mayor sostenibilidad y mejor hábitat para quienes ahí residen. Y si tuviéramos que pensar en una intervención que fuera catalizadora de otros cambios, además de ese que tú dices ahora, ¿se te ocurre algo? Mira, para mí, y lo conversaba con un equipo que está trabajando ahora en el distrito, yo creo que la principal inversión debe ser esa recuperación de las cañadas, porque es lo que te va a permitir generar espacio público, generar nuevas viviendas, y eso también es lo que va a garantizar que no tengamos que invertir tanto en sistemas de drenaje pluvial, que es una inversión importante la que se genera a partir de eso. Esa transformación, a mí me parece que es una de las transformaciones troncales, independientemente de que un gran proyecto que es deficitario, que es más que una sola iniciativa, es un conjunto, es resolver el sistema de tránsito y transporte de acá. Eso todavía no se ha abordado de la manera correcta y se requiere poner en marcha un plan especial incluso para el Distrito Nacional, porque esto no tiene las características de otro territorio. Mire, y para terminar, si esta intervención se llevara a cabo, ¿cómo potencializaría nuestra experiencia de la ciudad? ¿Cuáles fueran las consecuencias positivas? Mira, y me voy a referir a las dos. Si tuviéramos un mejor sistema de tránsito, yo estoy seguro que mucha más gente caminara por las calles. Y el caminar por las calles genera más consumo. Uh-huh. Y si tuviéramos unas cañadas liberadas, nosotros pudiéramos tener una población vulnerable que la tenemos fuera de la vulnerabilidad. Y estamos rescatando esos 400,000 personas que están en tugurios a tener una vida más digna. De manera que pensar en la ciudad, planificar la ciudad, implementar cosas en la ciudad, es un ganar-ganar para todos. Creo que hay una generación ahora que se ha empoderado más
de estos temas. Hay una generación pasada que sentó las bases y que ha ayudado a que esto se pueda lograr ahora. Y es nuestro deber continuar avanzando y meternos en el juego. A veces queremos ser actores desde las gradas y criticar solamente. Pero yo creo que la crítica es buena si detrás trae la propuesta. Y para traer esa propuesta hay que meterse en los espacios donde se necesita impulsar estas acciones. Muchísimas gracias, Eric. La verdad es que nos vamos con muchas ideas y me gustó mucho tus descripciones muy, muy palpables, vamos a decir, porque o sea, oyéndote me quedo como con una visión de un Santo Domingo más verde, más natural, porque eso es parte de tal vez recuperar esas cañadas y esas escorrentías. De forma también que nos acerca a nosotros mismos, porque somos seres humanos y aunque las ciudades son nuestro gran invento, también necesitamos el entorno natural como parte de nuestra vida cotidiana, que pienso que sería un gran aporte. Y nos deja con una visión de esperanza también, a que podemos cambiar ese gris por verde, de que no todo está perdido como mucha gente cree, sino que realmente nuestra ciudad tiene muchas potencialidades. Así es. Que es un tema de, como dicen los muchachos de ahora, meterle mano, ¿verdad? y que todos, como entender, como tú decías al principio, que esa visión de ciudad es una construcción de todos y que todos al final hacemos ciudad. Me ha parecido muy interesante también que muchos de los temas que hablamos en el episodio 1 de urbanística han vuelto a salir ahora en este episodio 2 y ver cómo las inquietudes, por un lado, pero también las potencialidades que tiene la ciudad, como hablábamos también de los beneficios que traería tener una ciudad más peatonal, en términos económicos, como tú decías, pero en términos de salud, en diferentes aspectos. Entonces, la verdad que me ha gustado mucho esta conversación. Creo que el público se va con mucha información y mucha esperanza también. Inquietudes. Por supuesto. Bueno, siempre a su orden y éxitos en este desafío. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Yo pienso que nos quedamos con deseo de seguir esta conversación. Así que esperamos poderte tener de retorno y poder abordar con más precisión algunos de estos temas. Pero muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos dejen sus comentarios sobre nuestra conversación hoy con Eric y sobre cualquier otra inquietud que tengan. Pueden visitar la página urbanística.do y también nuestras redes en Instagram.